Buenas tardes, traslado mi agradecimiento por la oportunidad de participar en este evento y me gustaría enviar un saludo afectuoso a todos mis compañeros de HC. La ponencia parte de tres interrogantes claves. La primera es cómo el marco estratégico del conflicto entre Cuba y Estados Unidos incide en la cooperación gubernamental. La segunda, cuáles son las variables fundamentales que han determinado la cooperación gubernamental entre Cuba y Estados Unidos. Y la tercera, cómo se evalúa el comportamiento de esta cooperación gubernamental. El objetivo de mi presentación es explicar los componentes fundamentales de un modelo de análisis para evaluar la dinámica de la cooperación gubernamental entre Cuba y Estados Unidos. Por lo tanto, la exposición se estructurará en tres momentos fundamentales. El primer momento serían las premisas y bases teóricas del modelo. El segundo, el sistema de variables del modelo. Y el tercer momento se enfocará en las dimensiones e indicadores de la cooperación gubernamental. Con relación a las premisas y bases teóricas del modelo, debemos partir de 5 aspectos fundamentales. En primer lugar, tener en cuenta que la cooperación gubernamental la definimos como el conjunto de interacciones entre instituciones de ambos gobiernos sobre asuntos de interés común para obtener beneficios mutuos que se expresan en áreas de cooperación, modalidades de intercambio, instrumentos legales y mecanismos de diálogo bilateral. Es decir, para que exista cooperación tiene que manifestarse tres condiciones mínimas. Primero, que ambas partes compartan el interés de gestionar determinadas situaciones. Segundo, que se beneficien mutuamente. Y tercero, que se creen mecanismos de coordinación bilateral. El segundo elemento que quería destacar es que la cooperación gubernamental entre Cuba y Estados Unidos está condicionada por la naturaleza del conflicto, que le impone un marco estratégico a este tipo de interacciones y que define sus límites estructurales, su contenido y alcance. En ese sentido, me gustaría destacar 5 rasgos que caracterizan este tipo de cooperación por la peculiaridad. Primero, es una cooperación entre adversarios, inmersos en un conflicto prolongado con intereses antagónicos e irreconciliables. Segundo, es una cooperación profundamente asimétrica, en la que el más fuerte impone la dinámica de acuerdo a sus intereses. Tercero, es una cooperación frágil y volátil, sujeta a los ciclos de escalada y desescalada del conflicto. Y cuarto lugar, la cooperación se establece predominantemente como un mecanismo para la gestión de crisis. Y por último, es una cooperación enfocada en temas de seguridad, como eje central de este tipo de interacciones. Tercer elemento, desde el punto de vista de las teorías que fundamentan el modelo, consideramos que existen 3 concepciones principales que son de utilidad a la hora de aplicar las bases teóricas. Primero, la teoría que tiene que ver con la independencia compleja, que explica la cooperación entre adversarios, a partir de la que las amenazas que comparten, al no poder ser gestionadas bilateralmente, se requieren de mecanismos de cooperación bilateral. El realismo y la simetría de poder, así como la concepción sobre los conflictos prolongados o enquistados. Un cuarto elemento tiene que ver con la cooperación gubernamental, es la variable dependiente en este modelo y su comportamiento está determinado no solo por el marco estratégico del conflicto, sino por un sistema de variables que tienen la capacidad de definir sus manifestaciones, alcance y evolución. Por esa razón, la cooperación entre ambos gobiernos se manifiesta con ciclos de avance y retroceso en sus diferentes etapas. Y como un quinto elemento, la cooperación gubernamental en determinadas áreas de cooperación vinculadas a la seguridad, en especial asociadas a los asuntos migratorios, se ha mantenido durante años independientemente de la intensidad, la escalada o la continuación bilateral. Ahora, con respecto al sistema de variables del modelo, nos enfocaremos en 2 aspectos esenciales. En primer lugar, la identificación de las variables y en segundo lugar, su impacto y la relación entre ellas. En el proceso de identificación y ponderación de las variables se tuvieron en cuenta los siguientes criterios. En primer lugar, la presencia sistemática y peso otorgado en las investigaciones sobre el objeto de estudio. En segundo, el criterio de los expertos cubanos y estadounidenses consultados. Y en tercer lugar, los estudios de casos que respaldan la incidencia de las variables sobre la base de evidencia empírica. A partir del análisis realizado se determinó que el sistema está conformado por 4 variables independientes fundamentales. En orden de prioridad y de ponderación, voy a poner un ejemplo de la presencia en la literatura consultada. Está el enfoque de la política estadounidense a Cuba con un 90% de presencia en la literatura. El comportamiento de las amenazas comunes con un 80%, la influencia del lobby cubanoamericano con un 50% y el escenario geopolítico con un 40%. Este sería el sistema de variables fundamentales que inciden sobre la variable principal, que es cooperación gubernamental. Con relación al posicionamiento de las variables y su influencia en la variable dependiente, se determinó lo siguiente. En primer lugar, el enfoque de la política estadounidense hacia Cuba constituye la variable de mayor peso
a constituirse en el factor estructural y determinante en la dinámica de la cooperación gubernamental al definir el contenido, alcance y sostenibilidad de este tipo de vínculos. En ese sentido, este enfoque de política se puede expresar en dos concepciones o modelos fundamentales: el enfoque confrontacional que ha prevalecido o el enfoque de acercamiento constructivo que ha sido la excepción. Su distinción se centra en el empleo de los instrumentos del poderío nacional, a partir de la visión estratégica que prevalece en el diseño e implementación de la política hacia Cuba. El enfoque confrontacional promueve una dinámica de escalada en el conflicto y se convierte en un obstáculo para la cooperación gubernamental, reduciéndola a su mínima expresión solo en áreas de interés para Estados Unidos, como sucede con el actual gobierno de Trump. El enfoque de acercamiento se sustenta en la promoción de espacios de diálogo en temas de interés común, voluntad para negociar y una flexibilización en el empleo de los instrumentos de coerción, lo que conduce a una desescalada del conflicto y a un avance en la cooperación gubernamental, como se evidenció durante los últimos 2 años del segundo mandato de Obama. Cuando se manifiesta este último enfoque, la cooperación se desarrolla no solo como respuesta a las amenazas comunes, sino debido a la voluntad política del gobierno estadounidense en cooperar en múltiples áreas simultáneamente, y con el interés de consolidar estas relaciones. En este contexto se limita la capacidad de influencia del lobby cubano-americano a prevalecer los intereses nacionales de Washington. La segunda variable, que tiene que ver con el comportamiento de las amenazas comunes, es una variable que determina el inicio y desarrollo de la cooperación gubernamental, en particular cuando se manifiestan situaciones de crisis. Se convierte en un detonante de la cooperación, debido a que la única forma de gestionarla adecuadamente es que ambas partes cooperen. En ese sentido, las amenazas comunes de mayor impacto han sido las crisis migratorias, ejemplo de Camarioca, el Mariel, la crisis de los balseros del 94 y el reciente éxodo durante la etapa de Biden. Los desastres como es el caso de los huracanes, el derrame de hidrocarburos, el enfrentamiento militar en el entorno de la base naval de Guantánamo es una de las amenazas, un eventual enfrentamiento militar, y el tráfico ilícito de drogas y terrorismo. Las amenazas comunes pueden tener diversos niveles de expresión y en dependencia de su comportamiento generarán al Estado necesidad o no de establecer, mantener o ampliar la cooperación. Si las amenazas se expresan como crisis de impacto inminente en la seguridad nacional estadounidense, prevalece la necesidad de cooperar por encima del enfoque confrontacional de la política y se limita la influencia del lobby cubano-americano. No obstante, esta cooperación, como resultado de la gestión de crisis, es circunstancial y no tiene capacidad para ampliarse hacia otras áreas debido a que está enfocada en resolver una situación concreta. Con relación a la influencia del lobby gubernamental, es una variable que tiene la capacidad de incidir en obstaculizar, bloquear o condicionar la cooperación gubernamental bajo determinadas condiciones. Su influencia está determinada principalmente por el posicionamiento y el espacio político que tengan el Congreso y las diferentes administraciones. Si prevalece el enfoque de la política confrontacional, su capacidad se incrementa al forjar una alianza estratégica con el gobierno estadounidense y los actores del lobby participan directamente en la conformación de la política hacia Cuba. En el caso del enfoque de acercamiento constructivo, su influencia es más limitada y está determinada por los intereses estratégicos de la Casa Blanca. No obstante, tienen capacidad para incidir en entorpecer la ampliación de la cooperación, como se demostró durante la administración Carter y en el segundo mandato de William Clinton. La otra variable que tiene que ver con el escenario geopolítico es de contexto, se manifiesta a nivel global y regional. Su incidencia en la cooperación está vinculada con la proyección de la política exterior estadounidense y su funcionamiento en el sistema internacional, lo que se evidenció con mayor fuerza durante la Guerra Fría, cuando las relaciones entre la Unión Soviética y Cuba tuvieron un peso en la dinámica del conflicto bilateral que de manera general contribuyó a que no se avanzara en la cooperación. Por último, abordaremos las dimensiones e indicadores que nos permitirán evaluar el comportamiento de la cooperación gubernamental como variable. En ese sentido, nuestra propuesta tuvo en cuenta varias tipologías y modelos internacionales sobre los criterios de clasificación de la cooperación entre dos gobiernos, así como los diseños organizativos que existen entre diferentes actores internacionales. En este proceso de revisión de la literatura especializada y experiencias internacionales, no se encontró ningún resultado que estuviera asociado a la cooperación gubernamental entre Cuba y Estados Unidos. Por lo tanto, se trata de un asunto novedoso. Desde nuestra perspectiva, la cooperación gubernamental se debe evaluar a partir de 4 dimensiones fundamentales. Número 1, las áreas de cooperación. Número 2, las modalidades. Número 3, los instrumentos legales. Y número 4, los mecanismos de diálogo. En el caso de las áreas de cooperación, serían los ámbitos en que ambas partes han identificado intereses comunes, y es lo que configura al final la agenda de cooperación en una etapa determinada. Existen áreas de mayor peso, que son estratégicas y perdurables, que se han mantenido en el tiempo independientemente de la dinámica del conflicto, y otras que no dependen de un enfoque, y otras que dependerían necesariamente de un enfoque de política hacia Cuba, acercamiento bilateral. A partir de la revisión bibliográfica, los instrumentos bilaterales suscritos entre Cuba y Estados Unidos, los estudios de caso y la consulta de expertos, realizamos un proceso de identificación y denominación de las áreas de cooperación. El resultado fue una tipología que abarca 15 áreas de cooperación.
En dependencia de la etapa que se evalúe, algunas están activas y otras no. Voy a identificar la denominación de esas áreas. Es decir, asuntos migratorios, enfrentamiento al tráfico ilícito de drogas, a reducción del riesgo de desastre, que incluye huracanes, derrames de hidrocarburos y sismos, intercambios militares en el entorno de la base naval de Guantánamo, búsqueda y salvamento aeronáutico y marítimo, enfrentamiento al terrorismo, cooperación judicial en materia penal, lavado de activos, ciberdelitos, seguridad aérea y seguridad de la navegación marítima. Eso es un conjunto de áreas, abarcan 11 y tienen que ver con áreas vinculadas a la seguridad nacional de ambas naciones. Y hay otras 4 áreas que tienen que ver con la protección medioambiental, la salud, la agricultura y la cooperación científica. El 73% de la cooperación gubernamental está asociada a temáticas de seguridad, lo que evidencia que este tipo de vínculos surgen fundamentalmente como resultado del enfrentamiento a amenazas comunes y gestión de situaciones de crisis en correspondencia con las peculiaridades de una cooperación transversal. La segunda dimensión tiene que ver con las modalidades, que son las formas concretas en las que se manifiesta la cooperación gubernamental, que está asociada al intercambio de información, al intercambio de experiencias, metodologías y buenas prácticas, así como a la realización de operaciones coordinadas. La tercera dimensión tiene que ver con los instrumentos legales, es lo que le da la institucionalidad a la cooperación y su consolidación, es un reflejo de su consolidación. Son los documentos jurídicos que definen, regulan, organizan cómo ambas partes desarrollarán la cooperación en las diferentes áreas. Los tipos de instrumentos legales van desde los memorandos de entendimiento hasta los procedimientos operacionales. Y como cuarta dimensión están los mecanismos de diálogo, que son los espacios de intercambio en los que ambas partes coordinan el desarrollo de la cooperación, que se estructuran en 3 niveles fundamentales: a nivel político, a nivel diplomático y a nivel técnico operacional. En resumen, el modelo de análisis tiene el propósito de evaluar integralmente el comportamiento de la cooperación gubernamental partiendo del sistema de variables que la determina y teniendo en cuenta sus dimensiones e indicadores que fueron mencionados anteriormente. Muchas gracias.